Ok, muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a este webinar que hemos preparado desde la comunidad de seguridad informática para todos ustedes. En esta oportunidad, pues vamos a contar con la presencia del ingeniero Néstor Traña Obando, quien va a estar compartiendo con todos nosotros algunos elementos de la evaluación de fuga de información en sitios web. Solo para que tengan una breve reseña de la hoja de vida del ingeniero Traña. Es docente titular de la Universidad Nacional de Ingeniería desde el año 2011. Es ingeniero de computación, su formación. Tiene estudios de posgrado, una especialización en seguridad de la información y una maestría en gestión de la seguridad de la información. Posee múltiples certificaciones, ¿verdad? Tiene mucha experiencia tanto en aspectos académicos desde el punto de vista de la enseñanza, así como desde el punto de vista profesional. Tiene mucha experiencia en todo lo que es infraestructura. Ha desarrollado muchos trabajos desde el punto de vista de consultoría en el área de las tecnologías de la información. Y bueno, está con nosotros aquí compartiendo con la comunidad precisamente en este tema, pues que tiene mucha relevancia, ¿no? La evaluación de la fuga de información. Lo voy a dejar con el ingeniero Traña. Cualquier consulta la pueden hacer por el chat o bien abrimos micrófono una vez que culminemos la sesión. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Reinaldo. Bienvenidos a todos, chicos. Como pueden ver, no se les va a compartir pantalla como tal, sino lo que para poder ver la presentación tienen que maximizar lo que están viendo en pantalla, que sería mi cámara como tal, y de fondo van a tener la presentación de lo que vamos a hablar. Así que bienvenidos sean todos a este primer webinar donde vamos a hablar, como decía Reinaldo, sobre evaluación de fuga de información en sitios web. Sin embargo, para dar inicio, existe el tema un poco más amplio de lo que es la evaluación de fuga de información, y el tema como tal lleva el nombre evaluación de fuga de información en sitios web de la Universidad de Nicaragua por medio de documentos públicos. En general, este tema trata de cómo las universidades y cómo estos sitios, los sitios web de tanto las universidades como de todos los sitios web que suben información pública a los sitios, los administradores, los encargados de administrar estos sitios web suben información, y esta información, esta documentación, estas imágenes, estos Excel, PowerPoint, etcétera, son de manera pública y sin embargo tienen información privada que no deberían estar. Entonces, esta es parte de esta evaluación que se hizo de esa fuga de información, que sin darse cuenta, digo yo, y tenemos base en esto, el 100% de las universidades que fueron evaluadas no se dan cuenta de que están sufriendo fuga de la información privada que no debería estar y debería ser, que no es pública y no debería estar ahí. Entonces, este es el tema general de lo que vamos a hablar, y para ello hablábamos que se hicieron un análisis, se hizo un análisis según el CNU. Existen 50 universidades actualmente en Nicaragua. Luego de estas 50 universidades, 25, déjenme checo acá, 25 de estas universidades presentan sitios web en línea. El resto no presenta sitios web. Además, luego de estas 25 universidades, 15 de ellas son las que tenían información para la hora de realizar este análisis de la fuga. Pero para poder realizar este análisis de esta fuga de información, primeramente debemos de conocer o hablar de lo que son los metadatos. Muchos de ustedes a esta altura probablemente lo conozcan, y si no, el día para conocerlo, y que vamos a hablar sobre los metadatos. Se dice que los metadatos pueden definirse como simplemente datos que contienen información relativa a un documento o un fichero. Esto viene siendo datos de los datos, se define como tal.
todo archivo, todo documento, toda imagen, todo archivo dentro de una computadora, o sea, a veces Word, Excel, PowerPoint, imágenes, video, todo y cada uno de estos archivos contienen metadatos. Estos metadatos son incrustados por de muchas maneras. Son incrustados tanto como los programas que lo utilizan, del mismo usuario incrusta estos metadatos. Pero esto no quiere decir que los metadatos son malos. Esa información es muy buena a la hora de hablar de ello. Entonces, se mencionaba que todos estos metadatos están presentes en PowerPoint, en fotos, que son una de las que presentan una mayor información y muy peligrosa si no se sabe manipular. También en los archivos de Word en diferentes formatos, es decir, en diferentes versiones de Word, tanto en Excel también. Y esta información, todos estos documentos, en la mayoría de los sitios web, los centros en las universidades que fue donde se hizo el estudio, pero esto también se presta para más análisis en diferentes sitios web. Por ejemplo, si a nivel de Nicaragua se pudiese hacer la fuga de información en los sitios web .org, por ejemplo, en las organizaciones, o el .gov.ni en todas las partes de los sitios web del gobierno. Todo esto estoy claramente que generaría mucha información y repito, es información que no debe estar pública. Todos estos documentos se suben de manera pública a los sitios web, pero la información que contienen oculta, porque esos son los metadatos, información oculta dentro de los documentos, no pasa por una revisión, no se tiene una revisión y esto es parte del resultado. Entonces, ¿qué se puede encontrar? ¿Qué podemos encontrar nosotros en estos documentos? Podemos encontrar usuarios que esto nos ayuda o nos permite, o para un atacante permite tener una pequeña base de datos de los posibles usuarios que tienen acceso a sistemas hablando dentro de las universidades, dentro de las organizaciones. Ya tendríamos una base de datos de los posibles usuarios. Si ya tenemos el usuario, un posible login, solo nos restaría encontrar el password. Recuerden que en esta parte de seguridad, lo ideal y ese otro tema que podríamos tocar, la mayoría de sitios web en Nicaragua, hablando del .ni o todo lo que está aquí en Nicaragua, no ocultan su puerta de acceso en los sitios web. La puerta de acceso, dependiendo del sitio web o los CMS utilizados, solamente resta colocar en el navegador un /admin o un /administrator, dependiendo del tipo de CMS que usted utilice, e inmediatamente tenemos acceso a la puerta. Esa puerta es una debilidad que tienen los sitios web porque no debería estar ahí al público. Esto simplemente es para la parte de la administración, la parte que llevan los administradores de estos sitios. Pero cualquier persona de fuera de la administración le da /admin, /administrator y ya tiene acceso a la puerta. Entonces ya tenemos un primer paso. Si ya tenemos acceso a la puerta, si hubiésemos analizado los metadatos del mismo sitio web, podemos encontrar usuarios. Estos usuarios ya nos dice el primer login. Es increíble, y lo menciono porque también se ha hecho estudios respecto a eso, que sería, como les digo, otro tema al respecto. Se ha hecho estudios donde muchos en un gran porcentaje todavía mantienen el admin como login, como usuario principal. Cuando se crea un sitio web, lo típico es poner un admin y se pone contraseña admin, que ya deberían de conocer, pero muchos administradores todavía mantienen el admin. Y yo les podría mostrar muchos ejemplos donde solamente entramos a la puerta, tocamos la puerta y lo típico es decir, se me olvidó la contraseña, le ponemos el admin e inmediatamente le manda un correo al administrador diciendo que ha olvidado su propia contraseña. Entonces ya encontramos un admin. Además, con estos metadatos, esta fuga que se está haciendo en estos sitios, en lugar de encontrar el admin, podemos encontrar muchos usuarios que tal vez tengan acceso tanto al sitio web como a los sistemas relacionados al dominio en particular. Si hablamos, por ejemplo, de las universidades, llámese, por ejemplo, UNI, UCA o UAN, toda esta, podríamos encontrar usuarios y tratar de entrar al sitio web. Tal vez se estarán diciendo, bueno, pero el sitio web es simplemente, está un front-end ante el usuario, pero
al poder obtener esta información, podemos seguir generando mayor información que nos den tanto usuarios, pueden ver que aparecen software, también aparecen autores de estos archivos. Estos autores, dependiendo del uso que se le da a esta información, nosotros podemos ver si un archivo o un documento fue modificado, fue el autor, la fecha de creación, la fecha de modificación, y esto se presta para mucho análisis. Además de mucho análisis, se presta, por ejemplo, a veces se ha dado el caso, les voy a mostrar más adelante un caso de estudio donde el simple hecho de encontrar la mentira de cierto aspecto donde se dice, no, este documento, yo fui el autor, yo lo hice, y a la hora de analizar los metadatos nos damos cuenta que ese documento tiene un autor diferente, tiene una modificación en fechas diferentes, y ellos, por falta de información, que a partir de ahora ustedes ya la van a tener, si no la tenían, ya sabemos que los metadatos son en algunos casos peligrosos si no se saben utilizar, pero no hay que tener miedo al respecto, ¿no? Algo muy interesante que podemos encontrar en los metadatos y específicamente en las imágenes. En la imagen nosotros, cuando se incrustan los metadatos, podemos encontrar el tipo de cámara, el nombre de la cámara, el modelo de la cámara, si esa cámara a la hora de tomar, se tomó la foto, se tomó con flash, era de noche, a qué hora se tomó. Ahora es común de que obviamente tenemos los celulares y si estamos en algún sitio, tomamos una foto, la queremos subir a la red social, pero tomamos una foto y hacemos una geolocalización y le ponemos, por ejemplo, aquí tomando un café. Entonces, cuando nosotros tocamos aquí tomando un café, inmediatamente esa foto se nos guarda con una geolocalización. Cabe mencionar, y tal vez una de las preguntas, porque esta pregunta me la hacen mucho, me la han hecho, diría yo, miles de personas, donde me preguntan, entonces, si yo mando la foto por estas redes sociales y tiene esa incrustación de metadatos, yo puedo verificar dónde se tomó esa foto. Aquí la respuesta es no. La respuesta es no, porque lo que es Facebook, lo que es WhatsApp, lo que es Instagram, lo que es Twitter, todas estas redes sociales, a la hora de que nosotros subimos o mandamos una imagen, que la imagen como si en el teléfono puede tener o tiene en realidad todos estos metadatos, incluyendo la geolocalización, pero al subirla a estas redes sociales, la red social es la encargada en el preciso momento de borrar estos metadatos. Entonces, si nosotros queremos descargar una imagen de Facebook para analizarle los metadatos, para ver si esa imagen tenía geolocalización, pues la respuesta es no, no podemos encontrar metadatos cuando descargamos imágenes de estas redes sociales. Entonces, muchos dicen, pero entonces, ¿cuál es el chiste? Lamentablemente, para ayuda de algunos y para otros no, Facebook y todas estas redes sociales borran estos metadatos. Y cuando digo borran, es que en realidad simplemente hacen una limpieza para subirla, pero ya se ha demostrado que ellos se quedan con esa información porque a ellos les interesa y les sirve de mucho. También es de conocimiento de ustedes y sé que lo han vivido en carne propia cuando uno hace una búsqueda, por ejemplo, en Instagram de zapatos deportivos y luego se mete a Facebook, como esta es una misma red, inmediatamente estos metadatos, porque saben, parte de la búsqueda, empiezan a aparecernos zapatos deportivos en Facebook, luego si nos vamos volvemos a Instagram, nos aparece ahí y a veces hay una relación tan así de que cuando entramos a Google y nos aparecen anuncios de zapatos. Entonces, sabemos que esto de hace mucho tiempo se está controlando de esta manera, es para darle una mejor experiencia al usuario. Sin embargo, eso es parte del análisis de los metadatos, donde nosotros a diario podemos utilizar metadatos. Y los metadatos no son malos. Tal vez hasta este momento que estoy explicando, dice, entonces los metadatos son malos. No, no son malos. Si nosotros se nos olvida un documento por dar un ejemplo, en nuestra computadora, pero tenemos una vaga noción de cómo se llamaba ese documento que tenía cierta palabra, entonces nosotros venimos en la búsqueda, nos vamos al disco en la parte de arriba y buscamos, por ejemplo, metadatos. Queremos encontrar un archivo con la palabra metadatos y el sistema operativo, que es el encargado de la administración del mismo, de los recursos, empieza a buscar por medio de los metadatos todos los archivos que tienen estas palabras y empieza a indexarlo. Entonces,
Aquí es donde el uso de estos metadatos sirve para esto y no lo utilizamos solo en la computadora, también cuando hacemos una búsqueda por lo menos en nuestro correo electrónico, la parte de Gmail, Hotmail, esto hacemos la misma búsqueda, empiezan a buscar por medio de metadatos toda esta información que tenían los correos y empieza a indexar. Igual lo hace Google cuando hacemos una búsqueda, empieza a indexar. Y esta indexación que hace Google, que hacen, por ejemplo, Bing, que hace DuckDuckGo o que hace otro tipo de navegadores, esta misma indexación es la que se utiliza para realizar tipos de ataque a la hora de encontrar metadatos dentro de archivos, poder indexar todos los archivos que contengan una palabra, todos los archivos que contengan un dominio en particular, hablando en este caso de las universidades que tengan un dominio .ni. Entonces todo esto se indexa, podemos descargar estos archivos, que fue lo que se hizo, se analiza y se generan resultados donde no deberían estar. Y repito, los metadatos a nivel interno, a nivel privado, nos ayudan mucho porque sirve para esto, sirve para gestores de contenido, sirve para nuestra computadora, el día a día al hacer búsqueda. El problema está que estos metadatos salgan a la luz, salgan de manera pública. Entonces, cuando ustedes, si son administradores de sitios web o suben información a sitios web, que es la idea de la fuga de información, tienen que estar claros de hacer un borrado de metadatos, pero a la fecha nadie está claro. Y esto es parte de la concientización que yo trato de hacer y lo hago cada vez que se da este tipo de webinar y oportunidades en la parte de seguridad, de cómo concientizar a esas personas, cómo llegar a esa persona para decirle que generen ciertas requisitos o ciertos procesos para la eliminación de estos metadatos que no deberían estar ahí. Entonces, los metadatos son buenos, no son malos, simplemente es el uso que se le da y aquí siempre menciona lo que decía el tío Ben, que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si nosotros tenemos información de estos metadatos y podemos encontrar, decíamos, usuario, software con el cual se modificó la imagen, con el cual se modificó estos archivos, dónde se tomó esta foto, a la hora que se tomó, si el teléfono era un Samsung, si el teléfono era un Huawei, si era un iPhone, si tenía flash, si le pusieron filtro, toda esta información como tal en un solo dato tal vez no nos dice nada, pero si empezamos a recopilar esa información de generar que esta imagen fue con este celular a esta hora y hacemos otra relación de que esta otra imagen fue 3-5 minutos después y también se obtuvo del mismo modelo. Entonces eso podemos ir nosotros uniendo datos para poder generar información valiosa dependiendo del tipo de caso que estemos buscando. Y aquí hablamos de los metadatos como tal. Y los metadatos entran en un círculo donde estos metadatos se pueden volver en información oculta. Esta información oculta que no nos damos cuenta y cuando generamos, por ejemplo, un archivo de Word, estamos escribiendo, normalmente lo vamos a guardar, tal vez un comunicado de la universidad, hablando de la universidad, pero también hablamos de la organización y un comunicado de, por ejemplo, de vacaciones, que tal día vamos a estar de vacaciones o hay un evento. Entonces, evidentemente lo tienen que tipear en una aplicación de texto, normalmente Word, luego se guarda en PDF y lo suben al sitio web para brindar el comunicado o se manda a diferentes áreas de la misma universidad, de la misma organización. Pero la persona encargada de la digitación de este documento a la hora de envío ya va incrustado lo que son metadatos y repito, a nivel interno no hay ningún problema porque esos metadatos sí sirven a nivel interno. Pero si ya esto sale de manera pública, esos metadatos tuvieron que ser borrados. Pero como no sabemos qué metadatos o ellos no se dan cuenta qué metadatos fueron los que de manera oculta se incrustaron ahí, ¿y quién lo hizo? Lo hizo la aplicación, lo hizo Word, lo hizo el PDF. Si ese documento lleva, por ejemplo, una imagen, esa imagen fue modificada en Paint, fue modificada en Photoshop, fue modificada en Gimp. Entonces, la misma aplicación por sí sola a la hora de realizar el guardado, la modificación
nos deja una pequeña miniatura, normalmente la miniatura original, y luego colocan la imagen completa, la modificada. Entonces, esa información es la aplicación, son los software que ocultan esa información dentro del mismo documento, y a la vista, nosotros vamos a tener un documento Word normal, vamos a tener una imagen normal, pero dentro del documento, a través de los metadatos ocultos, va esa información. Entonces, no lo podemos observar. También, por ejemplo, y es común cuando estamos redactando un documento que venimos, y esto sucede en el ámbito universitario, secundaria, como decía Reinaldo, yo soy docente y esto lo veo a nivel de la universidad, donde normalmente uno les dice a los estudiantes, o ustedes mismos hacemos una investigación, y lo típico es irse a Wikipedia, hacen un copy-paste de un párrafo, lo pegan en el documento, ese copy-paste de ese documento llevaba un hipervínculo, ese hipervínculo le aparece en azul y simplemente le ponemos letras negras, y ese hipervínculo ahí quedó, luego lo hacen en PDF y lo mandan. Entonces, no se observó que ese hipervínculo tal vez quedó ahí. Entonces, a la hora de esa información que quedó oculta ahí, a la hora de hacer el análisis de esta información por medio de metadatos, aparecen links que fueron copiados de Wikipedia o de alguna otra documentación, pero cuando son documentos universitarios o esta índole de investigación, no es adecuado que lleve la parte de Wikipedia. Y entonces, además, cuando no se hace la mención también a esto. Entonces, dependiendo de cómo utilicemos esta información a la hora del análisis, es lo que nos puede dar cierto margen para decirle al estudiante o analizar el documento y decirle, mira, tú lo modificaste, esto no lo hiciste tú, esto lo sacaste de tal lado porque tenemos esta información. Entonces, esta información oculta que van en la documentación de manera embebida, se embebe en los ficheros y las personas no se dan ni cuenta que está ahí. Datos perdidos, en esta parte de los datos perdidos es la mala gestión, la mala conversión de algunos software. Si lo estamos convirtiendo, ustedes saben que si estamos trabajando, la gente trabajaba, por ejemplo, con Microsoft 2010, 2007 y todavía venía utilizando ese mismo Microsoft y nunca lo cambiaba porque tenía el Microsoft Office, la parte de Word, nunca cambiaba el mismo machote, decimos, ¿no? La misma plantilla, y simplemente le iba cambiando, a pesar de que Word nos dice que esto se hizo en una versión anterior. Sin embargo, cuando hacemos el nuevo guardado, él guarda todavía eso de que viene en una versión 2007, 2015, 2016, ahora creo que está en la 2019 y 2021, lo que es Word. Entonces, todos esos metadatos, si ese mismo archivo se viene trabajando, van almacenando esos metadatos. Pero repito, a nivel interno no hay ningún problema. Va a aparecer el autor, quién lo hizo, la fecha de modificación. El problema es cuando sale al público que no debería tener esa información. Entonces, todo esto encierra lo que son los metadatos, la información oculta, la mala gestión, la mala conversión de los ficheros. Cuando se hace una actualización de software, el software no sabe qué hacer con información que tenía antes el software anterior, entonces dice, bueno, no sé dónde lo voy a colocar y lo voy a meter en los metadatos y aparece por ahí. O cuando estamos trabajando un documento al interno y venimos y queremos sacar información de un servidor dentro de nuestra organización, dentro de la universidad, entonces agarramos el link o por lo menos la dirección donde está ese servidor, donde está esa información, la pegamos y simplemente cambiamos la dirección de manera manual, pero ese copy-paste que hicimos ya nos da dirección de folder de donde se encuentran estos servidores, donde se encuentran estas impresoras, etcétera. Entonces, esto engloba lo que son los metadatos y tal vez me vuelvo un poco consecuente en esto, no son malos. Yo aquí lo que quiero decir es que los metadatos no son malos, es el uso que se le da a ellos. Entonces nosotros tenemos que evitar que la gente que sí quiere hacernos daño a nuestra organización, o gente que lo típico, ¿no? El llamado hacker quiere atacarnos nuestras instituciones, quiere atacar nuestras universidades, puede muy fácilmente analizar la información que tenemos en nuestros sitios web de manera pública. Ellos no están infringiendo ninguna ley, nosotros no estamos infringiendo ninguna ley, porque es información pública que está ahí. Y simplemente descargo el archivo, lo analizo y me da información que puedo utilizar luego. Entonces, ahí
esa aclaración. Entonces, volviendo un poco a lo que fueron las universidades que se analizaron en esta fuga, de manera general las menciono así porque no se puede mencionar específicamente a qué universidades se hicieron. Ya les decía, existen 50 universidades dentro del CNU oficialmente. Luego de estas 50 universidades, 25 fueron las que lograron tener sitio web en línea, tuvieron tener sitio web en línea. Y además de estas 25, se logró extraer información o información buena o la considerable información de 15 universidades. El resto de universidades no tenía información más que la típica que aparece ahí en pantalla, que son la documentación o el texto del sitio web. Sin embargo, estas 15 universidades que son, diría yo, las más conocidas, por mencionarlo, sí están subiendo información a diario, que hay un evento, que la próxima semana viene un evento, que hubo un evento dentro de la universidad y suben comunicados, suben imágenes, generan texto, suben un Excel, por ejemplo, con nombres de usuario y está ahí, y simplemente nosotros los tenemos que extraer y analizar esta información. Entonces, luego que se analizó esto, se lograron encontrar de estas universidades que le menciono, dentro de las 15 universidades en sí, en la cual se logró esta fuga de información, logramos capturar 2.659 archivos descargados de su sitio web de manera pública. Ellos tienen esos archivos de manera pública, es para el público, como se menciona, es información hacia la sociedad, y se lograron descargar o obtener 2.659. De estos 2.659, el 75% son PDFs o fueron PDFs. Luego, como pueden observar, el 12% fueron archivos de PowerPoint, presentaciones que ellos suben al sitio, archivos Word, que no los quisieron convertir a PDF, sino que simplemente lo subieron, y 2% de Excel. Como es notorio, y aquí pueden observar el 75% de los 2.659 son PDFs. Estos PDFs sirven para esto que ya les mencionaba, para comunicado, información. También aquí no se muestra, ya que el análisis de imágenes se tiene que hacer por separado, ya que se tienen que descargar todas las imágenes de cada uno de los sitios. Y estas imágenes sí contienen información dentro de sus metadatos de GPS, de la cámara con la que se tomaron. Por mencionarles algunas de las que se encontraron, encontramos imágenes tomadas con iPhone, con iPhone 5, con iPhone 6 todavía. Hubieron algunas imágenes que se tomaron con cámaras Nikon, aparecía que tenían flash la hora que se tomó. Entonces, si, por dar un ejemplo, si alguien dice que esa imagen fue tomada a las 6 de la tarde en X lugar, y en realidad los metadatos dicen que no, que fue tomada tal vez a las 2 de la tarde y no es el lugar donde dijeron. Entonces, también esa información que debería ser confidencial, de cierta manera, si va a estar de forma pública, no debería llevar esa información. Entonces, volviendo acá, los PDF son los que tienen mayor énfasis dentro de estos sitios web. Luego del análisis que se hizo de cada uno de esta documentación dentro de los PDF, los Word, los Excel y los PowerPoint, se logró encontrar el 41% de esa documentación nos generó usuarios. 41% de todo eso nos generó N cantidad de usuarios, donde yo les decía, con esto ya usuarios nosotros podemos crear una pequeña base de datos, y no tan pequeña, porque es un 49% de información de usuarios que tienen acceso tal vez no al sitio, y es lo que les digo, sino que probablemente esta persona fue la encargada de digitar, o alguien se lo mandó, por decir, a la secretaria cambió la documentación, esa documentación se la pasaron a la parte de recursos humanos, por mencionar, recursos humanos se la pasó al administrador para que subiera la información que tal día íbamos a estar de vacaciones. Entonces, ese tipo de manejo de información, de manejo de documentación dentro de la universidad, dentro de la empresa, generaron el 41% usuarios, y ya nosotros logramos obtener una base de datos de usuarios que manipularon estos documentos. Entonces, en un documento hubieron, por dar ejemplo,
5, 6 usuarios que fueron los que fueron manipulando esta documentación. Y si ya tuviésemos mayor información, podemos verificar, y la obtuvimos como tal, desde dónde vino esa información, de dónde vino ese usuario. Si ese usuario vino de recursos humanos, vino de tesorería, vino de rectoría, hablando de la universidad, vino de decanatura. Y esto aplica, repito, a las organizaciones, a todo lo que tienen sitio web, y se puede hacer un análisis de esto. También se encontró el 40% de folders. ¿Qué implica este 40% de folders, que serían 961 folders? Nos dan rutas de accesos, nos dice si nos da tan así la información de que si ese documento pasó tanto por correo o si lo pasaron por una memoria USB, o estaba en un disco duro, o estaba en un servidor local, o estaba en un servidor en red dentro de la misma universidad. Entonces, 965 folders nos dieron esa información. Y con toda esta información nosotros podemos mapear hacia dónde tienen estas rutas, y ya ahí podríamos utilizar, porque esto es parte de la seguridad, podemos utilizar estos usuarios que encontramos, 1009 usuarios, una base de datos considerable. Si estamos hablando de esta universidad, estamos hablando de 15 universidades, ya tengo usuarios que podrían tener acceso no solo a la documentación, sino que estos usuarios pueden tener acceso a diferentes sistemas dentro de la universidad. Recuerden que la universidad, o si no se lo menciono, la universidad dentro de ella, dentro del sitio web, pero a nivel tienen diferentes sistemas contables, sistemas de registro, sistemas de notas, que si, por ejemplo, un estudiante logra obtener un usuario de los profesores y a su vez logra capturar la contraseña para poder ingresar, y esto yo se lo menciono a mis estudiantes, y cada vez que lo menciono ellos pelan los ojos porque ven una oportunidad, pero la idea aquí es concientizar, porque ellos dicen, si puedo obtener el usuario del docente y puedo obtener la contraseña, puedo cambiar mi nota, y sí lo pueden hacer, porque el sistema está en línea y lo único que deberían de obtener es el usuario y la contraseña. Pero aquí es para hacer lo contrario, es para decir y concientizar que esta información no debe estar ahí. Hay que borrarla, hay que quitarla, pero no se está haciendo. Entonces, ¿cómo concientizamos a las universidades? ¿Cómo le decimos a las organizaciones, a los administradores de los sitios web que tienen que borrar esta información, que no están llevando procesos para el borrado de esta información, que no debería estar pública, y sí lo está haciendo? Encontramos, por ejemplo, 424 tipos de software. Al encontrar estos tipos de software, y esto se presta a muchas interpretaciones como tal. Si en una universidad, si en una organización se verifica que ellos tuvieron, por ejemplo, Photoshop para hacer modificaciones, o tuvieron AutoCAD para hacer diseños, y ellos no tienen las licencias, y se hace una auditoría y no tienen la licencia para poder utilizarlo, pueden ser demandados. Entonces aquí encontramos 424 software, y se encontraron software en particular, software especializado, que si alguien viene y lo toma y dice, ok, mostrame la licencia de este software, o sea, la empresa como tal, y si no lo tiene, pueden ser demandados. En la universidad, por ejemplo, y lo hago mención, hubo una vez donde la gente de Adobe mandó una solicitud, obviamente fue información que se conoce dentro de la universidad. El rector en su momento, en aquel momento, él mandó diciendo, bueno, miren, van a venir a hacer auditorías de la gente de Adobe, y simplemente asegúrense que todo esté correcto. Entonces, si uno dice, no, yo no tengo información de esto, o sea, yo no tengo software Adobe aquí en la universidad, pero se logra encontrar que dentro de su documentación universidad como tal, hay información que contienen estos software, entonces ahí es donde está el problema. Entonces se presta a este tipo de cosas. También encontramos 39 impresoras. Estas impresoras estaban en red, tienen nombres de impresora. Esto ayuda a un atacante. Por dar algún ejemplo, habían, por ejemplo, impresoras que decían Oficina 1 y se encontró como Oficina 1. Entonces, por lógica, puede haber una impresora Oficina 2. Y me van a decir, bueno, pero encontrar impresora en red, no hay ningún problema, ¿no? Eso no va a atacar nada, no va a generar ningún problema. Pero dependiendo del tipo de ataque, yo siempre les menciono a mis estudiantes que los ataques no son como se ven en la película, y hacer un ataque y, bueno, sí se ve así, pero a nivel de
a nivel pequeño. Un ataque es tan sencillo, por ejemplo, en este caso, la impresora, de que si yo tengo acceso a impresora, tengo rutas de impresora, ya tengo el software que probablemente también utilizó esa impresora o el software que tiene esa impresora, tengo los folders de donde se están almacenando información y tengo usuarios, que ese usuario, y es lo típico, y le haría una pregunta aquí a ustedes, si ustedes utilizan su mismo usuario en todas sus redes sociales. Cuando hago estas preguntas a mis estudiantes, la mayoría dice que sí. Lo que cambia es la contraseña, pero cuando cambian la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la otra es 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, esta es una facilidad de encontrar estas contraseñas. Entonces, si tenemos impresora, un ataque sencillo y tenemos usuario, tenemos todo lo completo para poder tener acceso a esta impresora, un ataque tan sencillo, y esto lo menciono así porque es parte de que siempre trato de concientizar, es yo puedo mandar imprimir N cantidad de hojas a esa impresora a medianoche porque tengo acceso. Tengo acceso y lo puedo tener acceso desde casa, me puedo conectar directamente. Si tengo direcciones a través de los folders, tengo direcciones IP. Los folders a veces, como son impresoras locales o documentos locales, a veces simplemente dice server 1 barra comisiones barra y el nombre del archivo. Entonces yo ya tengo esa ruta y ya sé dónde están las impresoras. Entonces yo podría entrar y mandar a imprimir toda la noche y el siguiente día que lleguen, están todas las hojas impresas y esto genera papel, genera tinta. Un ataque sencillo, sí, pero es un ataque. Y en la parte de correos, la verdad, no se encontró mucho dentro de esta documentación. Esto ya para el análisis y búsqueda de correos, para poder generar correos y tener una base de datos de correos, que saben que ahora esto es muy demandado en la parte de seguridad. Por ejemplo, no en términos de metadatos, sino que en otro tipo de ataques que podríamos hablar en otro momento, por ejemplo, de inyecciones SQL a los sitios web también. Se logra encontrar su sitio web, se logra entrar a su base de datos donde están los usuarios, donde están todos sus usuarios y todos sus correos electrónicos. Y estos correos electrónicos, como ya tenemos acceso a su base de datos, los podemos descargar, tenemos una base de datos y venderla. Esta base de datos de correo, ¿y para qué va a servir? Ya saben que las empresas ahorita de marketing, tanto su número telefónico como sus correos, empiezan a llamarnos, a mandar spam y esto es vendible al mercado. Entonces, esto también podría generar tipos de ataque. Todo este análisis que se hizo se realizó con la herramienta FOCA. La herramienta FOCA es Fingerprint Organization with Color Archive. Tal vez algunos la conocen o conocen el nombre de Chemi Alonso, un informático denominado hacker, ¿sí? De España, y tiene una empresa que se llama o trabaja una fundación que es el ElevenPath. El ElevenPath generó esta herramienta que es FOCA y es de open source, en lo cual ustedes la pueden descargar, la pueden probar y hacer análisis de metadatos. Sin embargo, no solo hasta ahí queda esta herramienta. Esta herramienta tiene un sinnúmero de plugins también que pueden ayudarnos a hacer DNS, spoofing, envenenamiento de red. También tienen otros para ataques de IPv6, entre otras cosas. Pero nosotros utilizamos FOCA para hacer el análisis de metadatos. FOCA tiene esta presentación, es muy sencilla, muy intuitiva. Simplemente vamos a crear, por ejemplo, un nuevo proyecto. Vamos a crear un nombre de proyecto y vamos a colocar el dominio y los subdominios. Y esta herramienta lo que hace es, a través de los navegadores como Google, como Bing, como Yahoo y como DuckDuckGo, lo que hace es buscar todas las documentaciones de estos sitios web, de estos dominios, encontrar los PDF, encontrar los Word, los Excel, los PowerPoint y también encuentra otro tipo de archivos, pero en particular esos que les mencioné y los descarga de todas las universidades o de un dominio como tal. Tendríamos que hacer, que fue lo que hicimos de las 15 universidades, ir haciendo dominio por dominio, dominio por dominio, generar proyectos, 15 proyectos de esta universidad, luego descargarlas, luego se organizaron en PDFs, luego se organizaron en Word, en Excel y se tuvo que extraer esta información. Actualmente está en la versión 3.47.0, hubieron muchas mejoras, hubieron como todo, soluciones de algunos bugs que tenía y ya no hace una mayor
estructura en esta parte de hacer, a la hora de hacer el análisis, y nos da el match de los documentos para saber quién hizo qué cosa, qué documento fue manipulado por quién usuario, cuántos usuarios manipularon ese documento, y esta herramienta nos facilita mucho ese tipo de información. Sin embargo, es parte del usuario, el que la usa, el que la manipula, poder hacer estos match de esta información para poder generar un mejor análisis y poder dar un resultado de lo que se espera, de lo que se busca. Por darles un ejemplo, un caso de estudio en particular, repito, recuerden que yo soy docente, yo le dije a mi estudiante, en base al tema que tocaba el siguiente día, que era análisis de metadatos, yo les dejé, tenían una presentación, tenían un evento en la universidad, y yo les dije a ellos, bien, lo que van a hacer es me van a generar un informe de estas presentaciones que hizo una empresa dentro de la universidad, me van a hacer un pequeño informe, van a tomar imágenes y de manera individual me lo van a subir a la plataforma, y esa es la tarea de esa actividad. Entonces ellos vinieron y normal, subieron, todo el mundo subió su tarea, y luego yo analicé los metadatos, y estos fueron algunos de los resultados que se los muestro solamente para que ustedes miren lo bonito de los metadatos. Entonces, pueden observar acá, esto fue para como se menciona ahí, o que se hizo un Hakachimba test ahí de FESD en la universidad. Entonces ellos mandaron aquí, 25 estudiantes subieron sus tareas, les pusieron acá Hakachimba, hardware, la clase en particular, y encontramos en específico que el reporte de Nemesio, el usuario dice Dan Ismael Ordóñez Martínez, y un usuario de Luffy. Es el primer que se observó dentro de sus metadatos sin problema. Estos son metadatos buenos, le repito, y no hay ningún problema. Luego se siguió analizando y observen que existe otro, ya no es el de Nemesio, existe otro que se llama Reporta Hardware, que tiene el usuario Dani Ismael Ordóñez Martínez. Entonces venimos hacia atrás. El de atrás dice Nemesio, encontramos a Dani, y observen acá, dice creación, el día de la creación, el 18 del 2017 a las 12:04, y fue modificado la misma fecha a las 12:24. Hubo una modificación ahí. Luego, el siguiente documento, que es el que les menciono, que aparece el mismo usuario, pero aparece otro que ahora dice Maxwell Díaz, dice que fue creado el mismo día a las 12:05 y 12:05 fue modificado. Entonces ya ahí podemos analizar, y ustedes espero que lo estén haciendo, que de las 12:05, 12:05, y el otro fue a las 12:04 y 12:24. Ahí ya tenemos un pequeño análisis que quién fue el que lo creó, quién lo modificó luego, que sería a las 12:04 y a las 12:05 hubo una creación, una modificación, pero el anterior, y para que lo estén observando ahí, hubo una modificación a las 12:24. Ahí sin problema, en teoría, pero ya estamos encontrando tanto a Nemesio como Reporta, dos estudiantes de manera individual que nada tienen que ver a la hora de hacer el documento, ya poseen un mismo username y un mismo usuario que sería Dani Ismael Ordóñez. Pero esto no llega hasta ahí, porque se encontró un tercer documento donde aparece el usuario Maxwell Díaz. Y Maxwell Díaz es el que aparece en el documento anterior y en el documento anterior de Luffy, Maxwell y Maxwell Díaz. Y en la creación dice que fue el 18/10/2017 a las 10:15 de la mañana, y su última modificación fue a las 11:09. La pregunta aquí es, ¿quién entonces fue el que hizo el documento? ¿A quién se le va a dar la nota? ¿O se le quita la nota a los tres? Entonces, ahí obviamente pueden observar que el que hizo el documento a las 10 de la mañana, 10:15, fue Maxwell Díaz, que se le envió una modificación por separado, uno a las 12:05, que aparentemente no modificó nada de la tarea que ya había hecho su compañero, y al menos Dani Ordóñez sí hizo una modificación, tal vez un cambio de letra, a las 12:24 y subió a la plataforma esa información. Entonces, esto hasta a los estudiantes les sirve
para el bien y para el mal, ¿no? Porque aquí ya, ok, entonces lo que tengo que hacer ahora es, si me pasan la tarea, borro los metadatos y la subo y no va a haber ningún problema. Pero esto hasta eso nos facilita a nosotros o los docentes, porque los estudiantes no, si no tienen este tipo de webinar que están recibiendo ustedes, no conocen un poco de estos metadatos y hay información que debería no estar ahí. Esto sirve para nosotros, pero no para ellos. Y de manera general, concluimos que en el análisis que se hizo en las universidades, miramos que lo que tienen la problemática son los PDF, los archivos PDF, porque son los que mayor tienen en los sitios web. Son los que más presencia hay en los sitios web y es por ende que son los que tienen mayor información de metadatos de manera con información privada que lo tienen de manera pública. También logramos encontrar usuarios para crear una base de datos de usuarios para posibles futuros ataques y de querer hacerlo, que esto ya sería un segundo nivel para un atacante informático que empieza en este mundo y empieza a recopilar información. Tenemos usuarios, tenemos información de los archivos que se utilizan normalmente y decíamos que se encontró también impresora en red, en lo cual nos pueden hacer un diagrama de red de donde están diferentes oficinas, porque también aparecen nombres de computadora, el sistema operativo de la computadora, y así hay gente que uno a veces dice, pues no es posible que a esta altura exista computadoras con Windows 7, pero si hay gente que no se quiere pasar a lo que es Windows 8, Windows 10 y todavía no, es que esta me sirve y siguen utilizando un Windows 7 donde no hay soporte. Entonces, todo esto a la hora de tener todos estos datos y generar información podría ser muy peligrosa para a la hora de que nos ataquen tanto los sitios web como a nivel interno entre las organizaciones o las universidades. Y las recomendaciones que las estuve haciendo desde el inicio es que las personas encargadas, los que tienen el poder de controlar los sitios web, los que están encargados de la parte informática, tratar de hacerle énfasis en decir que borren los metadatos a la hora de subirlo. El problema acá es que hasta el momento el estar agarrando, dependiendo de tanta documentación que suban al día, a la semana, entonces si no tienen esas medidas, esos procesos de decir, ok, voy a borrar estos metadatos antes que lo suba. Recuerden que podemos tener una copia, que es la que necesita los metadatos porque son muy importantes, pero la que va a estar en el sitio web hay que borrarla y subirla. Entonces, estar haciendo ese borrado y subir, tiene que ser una política para el borrado. Pero existen herramientas que ya nos facilitan este proceso. Simplemente hay que conectarla en nuestro sitio web. Una ya se llama MetaShield, pero tiene su parte de paga, no es open source. Y pueden crear, y existen varias ahí en el mercado, obviamente dependiendo del tipo de solución, donde a la hora de subir, él verifica, como lo hace Facebook, como lo hace Instagram, como lo hacen estas empresas, él verifica el archivo y inmediatamente borra los metadatos, ya que si alguien descarga ese archivo, descarga esa foto, simplemente no va a tener ningún metadato ahí presente donde pueda generar información. Y hasta ahí sería mi participación, Reinaldo, y si hay preguntas de los participantes. Ok, excelente. Gracias, Néstor. Sí, vamos a ver si los muchachos tienen alguna consulta que hacer, pues solamente levantan la mano y con mucho gusto le damos el uso de la palabra. Aunque ahí en el chat habían una consulta. Camilo, por ejemplo, decía este tema de los metadatos que guardan las páginas web en sus cabeceras, como las palabras claves que están en el head de las páginas, como para el SEO, ¿es lo mismo o no? Ok, aquí, lo mencioné ahí un poquito, recuerden, o por lo menos ustedes conocen las partes de los DORC de Google. Los DORC de Google lo que hace es indexar este tipo de palabras claves, que decía ahí, menciona deseo, son palabras claves que son necesarias para la indexación del sitio web. Lo que estamos aquí mencionando es la información que tienen los archivos dentro del sitio web, los archivos que se suben al sitio web. No se están mencionando pues las palabras claves dentro del typeo del texto para
para el SEO, para posicionar los sitios web. Eso, por eso les digo, los metadatos son buenos. Ese tipo de metadatos en los sitios web para posicionarse, o por ejemplo en YouTube también, que se utiliza la parte del SEO para posicionar sus videos, esa parte también es buena, pero no son los metadatos que están incrustados de manera confidencial o de manera que lo hacen los programas dentro de los archivos. Este tipo de metadatos, este tipo de palabras clave, estos son necesarias para los sitios web, para el posicionamiento, para el SEO. No hay una relación, sí son metadatos, pero no son los metadatos ocultos que traen los archivos. Ok, excelente. No sé si alguien más tiene alguna consulta para el maestro Néstor Traña. Bueno, tal pareciera que no tenemos consulta por ahora, Néstor. De todas formas, si acaso nos llega alguna consulta vía correo electrónico, te la vamos a estar remitiendo para que le demos el tratamiento indicado. Ok. No sé si tienes algún No, detalle para agradecerles. concluir. No, simplemente agradecerles por estos 54 minutos de este webinar y concluyo y lo repito, chicos, ustedes que están tal vez ahí dentro de la organización, estas son iniciativas que espero que no se opongan al cambio, hay que hacerle ver esta problemática. Si ustedes hacen este análisis, ya les mencioné la herramienta, si ustedes no lo hacen en su organización, en sus empresas como tal, analicen su sitio web, solamente en metadatos. Saben que también se puede analizar por inyecciones SQL, se pueden hacer ataques y esto se hacen controlados para ver cómo está la seguridad de su sitio web o de su sistema. Pero hablando de metadatos, de información pública, pero que tiene información privada, lo pueden hacer. Hagan su análisis y se darán cuenta que sí existe mucha información que no debería estar ahí. Y con esa información es donde ustedes pueden ir al encargado y decirle, mira, necesitamos borrar esto, porque esta información aparece en usuarios de nosotros y no deberían estar aquí. Entonces, lo incito a que lo hagan, porque no es malo que lo estén haciendo, no estamos violando ninguna ley. Simplemente es algo que ya se puso público y nosotros solamente lo analizamos y ustedes dentro de sus organizaciones pueden hacerle ver a los encargados que esa información no debe estar ahí y que empiecen el borrado, crear herramientas o que utilicen herramientas para que se borre todo lo que ya está y todo lo posterior, para que alguien que esté conociendo estos temas no puedan hacer un posible ataque en el futuro. Ok, excelente, Néstor. Te agradecemos tu participación y el hecho de compartir tus conocimientos con todos los muchachos participantes y con los que van a tener oportunidad también de ver este webinar, porque vamos a tenerlo disponible ahí en nuestras redes sociales. Definitivamente es un tema muy interesante que desde el punto de vista de seguridad, pues tenemos que tratar de evitar precisamente que tener información crítica, ¿no? Y que nos puede perjudicar en las organizaciones. Así es la mención de las universidades, pero definitivamente puede darse en cualquier ámbito de acción. O sea, el hecho de que a través de los metadatos se pueda facilitar información que pueda ser utilizada en este caso por algunos hackers, ya sea para acceder a algunos servicios y que la organización pues, pueda tener un impacto negativo, ¿no? Es parte precisamente de las actividades que realizamos desde el punto de vista de seguridad, el hecho pues de tratar de evitar todas las amenazas posibles y es definitivamente un ejemplo muy claro y que nos estás indicando en este caso. Te agradecemos tu participación, Néstor. Tienes Okay, las gracias. puertas abiertas de la comunidad para en otra oportunidad, si deseas compartir conocimientos con los miembros de la comunidad, te agradecemos y bueno, aquí estamos. Cualquier consulta que te decida, te la vamos a hacer llegar al correo para darle respuesta a los muchachos. Ok. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en línea. Los esperamos en la siguiente actividad. Muchas gracias a todos. Pasen muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas noches.